Saludos y buen miércoles. Seguimos en esto del camino marcial, maravilloso. Realmente regresar al tatami, el ambiente, la atmósfera, las técnicas, la vía marcial es una bendición, es una gran bendición. Y yo veo como los estudiantes que están regresando a entrenar y los nuevos que tenemos, afortunadamente, nuevos estudiantes, se van muy contentos. Yo veo cómo llega la gente a la clase del día a día, ¿no? Y cómo se van relajados, se van con una actitud mucho más suelta, con una sonrisa en la cara. Entonces es fantástica la vía marcial. Estamos publicando, otra vez se están publicando contenidos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, un pequeño canalito ahí que abrieron en YouTube, y pues aquí en Telegram, que es lo que yo personalmente publico. Pero este mensaje se va a ir a las plataformas que permitan pues un mensaje un poquito más largo, que no me quiero alargar tanto. Ya saben que aunque digo eso, pues luego me alargo, pero en este quiero hacerlo un poquito más expedito. Y quiero comentar sobre los comentarios trolescos que nunca faltan, con los retos a distancia, con las difamaciones, calumnias que nunca faltan. Mientras uno está fuera de las redes, uno no representa una amenaza a nadie, ¿no? Sobre todo para los que producen contenidos en redes sociales, ¿no? Si no te ven como una competencia, no eres una amenaza, ¿no? Yo, ustedes bien saben, he vivido y he tenido mucha experiencia, la verdad, con redes sociales. He tenido 2 canales más o menos grandes de YouTube, 200,000, 190,000, 140,000 suscriptores el segundo. Cuando tuve YouTube en mi momento tenía como 200,000 amigos, sí, entre comillas. En Instagram llegué como a 7,000, no tanto, como a 7,000, que es poquito para Instagram. Nunca estuve en TikTok y ni voy a estar yo personalmente en TikTok. Les puedo decir que mientras más llamas la atención, voy a decir colegas, que no son tan colegas, ¿no? Pero las personas que también comparten contenidos parecidos a los tuyos, en YouTube o en Facebook o etcétera, inmediatamente sienten miedo, se sienten amenazados, no todos, pero bastante sí, y empiezan a tirar hate, como dicen, ¿no? Empiezan a inventar cosas, mentiras. No quiero sonar como víctima, pero sí puedo decirlo, yo fui víctima de mentiras, de inventos, de pues una tergiversación de lo que yo decía y me lo volteaban todo lo que yo decía. Gente como retándome a distancia, nunca cerquita, ¿verdad? Porque pues es demasiado, supongo, riesgoso para ellos, nunca lo hacen de frente, aquí cerca, donde realmente tengo capacidad de respuesta verbal, y no nomás verbal, física, lógicamente, y no, pues lógicamente no son tontos, ¿no? Siempre a distancia, y lejos, muy lejos, a kilómetros, en otro país, ¿sí? Ahí es seguro aventar mierda, cerca no. Y pues sí, o sea, es un tema, ¿no? Es un tema que si uno no lo sabe manejar, te va, voy a decir, carcomiendo, te va afectando, ¿no? A mí en su momento me llegó a dar bastante coraje, o sea, me llegaron a inventar que yo era sicario, que yo era drogadicto, narcotraficante, que yo era un asesino a sueldo, o sea, cada estupidez, que yo pura fantasía, que X, ¿no? Que cualquiera me puede dominar y subyugar y ganar, ¿sí? Que yo no sabía manejar armas de fuego, que yo no sabía manejar armas punzocortantes, que yo no sé nada, ¿no? Y era común, ¿no? Y lo que me daba mucho coraje es como la cobardía de hacer todo eso a kilómetros de distancia, nunca cerca.
Realmente yo les puedo decir que nadie, voy a decirlo así, se ha atrevido a insultarme, a retarme de cerca. No, o sea, en los recientes años no. Recién abrí el dojo, tuve varios retos y acepté varios también, otros no los acepté, ¿sí? Pero otros sí. Y pues he tenido mis situaciones violentas, ¿no? Pero así como relacionado con las redes, ya con las redes sociales como tal, pues realmente es que ningún troll en persona ha venido ahora sí te vengo a romper tu madre, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque les da miedo, básicamente. ¿Sí? Y yo siempre he estado ahí, o sea, yo nunca me he escondido, siempre he dicho mis horarios, dónde está mi academia, así la dirección, a qué hora me pueden encontrar y con gusto, ¿sí? Y lo repito, y lo sostengo, cuando gusten, como gusten, no pasa nada, ¿sí? Y donde gusten también, ¿sí? Yo prefiero en mi academia porque me puedo proteger, ¿sí? ¿Proteger en qué sentido? Mi academia es como mi casa, es mi local. Entonces, si algo pasa, yo puedo argumentar ahí defensa legítima. O sea, yo me defendí dentro de mi escuela. Yo no me peleé en la calle, ¿sí? Sino yo me defendí. Es como si aquí alguien entra a mi casa, lo invito a mi casa y me agrede, ¿sí? Pues tengo derecho a lesionarlo como yo quiera y como yo pueda, porque es mi propiedad. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando, en el caso de la academia o de mis escuelas, estoy pagando una renta. En ese momento que yo pago, ¿sí? Esa locación, ese negocio me pertenece y tengo derecho a defenderlo y a defenderme como yo quiera. Entonces, no soy tonto, pero incluso hace años, ahora ya no, pero hace años sí llegué en Facebook, por ejemplo, o había uno que friegue, que quería pelear, que nos vemos en Cuernavaca, que nos vemos en tal lugar. Fui a la cita, llegué a tiempo, estuve 40 minutos más o menos esperando y nunca llegó, ¿sí? Esa es la realidad de los troles. ¿Y por qué digo esto? Porque ya medio empezaron, poco, pero ya empezaron, y yo sé que va a empezar a jalar un poco más el contenido que se está subiendo en redes sociales, va a empezar más el troleo. Y nuestra política hoy por hoy, ya hablé con Jesse, la política del manejo de redes sociales va a ser cero tolerancia a troles. Vamos a borrar todo comentario cínico, burlón, retador, estúpido, que nomás es puro hate, que es puro troleo, lo vamos a borrar, ¿sí? No van a haber ni un solo comentario que no nos agrade. Así es. Ya cambió mucho la mentalidad. O sea, yo recuerdo cuando tenía redes, era de, pues los voy a dejar, porque si lo borras, demuestras que te afecta. Era un poco eso, ¿no? O sea, como que no lo voy a borrar, porque si lo borro, entonces van a pensar que no me gusta la crítica, que no me gustan los comentarios negativos. Y por más que yo explicaba, no es, la crítica me gusta, pero la crítica técnica, táctica, bien hecha, bien establecida, no la crítica que pretende ser muy técnica y muy, vamos a decir, bien articulada, pero que en realidad es puro hate, ¿sí? Y ya ni digamos la crítica que es crítica a lo estúpido, ¿no? Que ya nomás es por aventar basura. Yo antes dejaba los comentarios, luego los borré, ustedes saben, luego ya no permitía comentarios y luego otra vez los volví a abrir y siempre estaba como en un vaivén, ¿no? ¿Los dejo, no los dejo? ¿Qué hago, no? Ahora vamos a dejar los comentarios en todas las redes, pero cero tolerancia a comentarios que no construyan nada y que nomás a distancia traten de tirar mierda, ¿sí? Esa es la realidad, cero tolerancia, no vamos a permitir ni uno solo, ¿sí? Y si hay un troll que abre una cuenta y avienta mierda y lo cerramos, y luego abre otra cuenta y vuelve a aventar mierda y lo vamos a cerrar, tenemos, Jesse, bueno, no sé si tiene todo el tiempo del mundo, pero podemos bloquear una y otra vez las cuentas falsas que sean. Y así lo vamos a hacer, ¿sí? La persona que tenga algo que decir de mi trabajo negativo, que quiera probar o comprobar que yo soy una farsa, un cobarde o lo que sea, pues ahí estoy en la academia, ¿sí? En el Metro Zapata, ahí en Avenida Universidad, esquina con Félix Cuevas, ahí está el Metro Zapata, la Plaza Comercial Zapata, y ahí estoy, ¿sí? De lunes a jueves, de 7 a 9 de la noche, ¿sí? Y lunes y miércoles, de 8 a 9 de la mañana. Los sábados
de 8 a 9:30 de la mañana. Ahí estoy, yo no me estoy escondiendo, ¿sí? Y nunca me voy a esconder, ¿sí? Entonces, a eso sí, con gusto, los escucho o no los escucho o les respondo como quieran, pero en redes, nada. Ni una sola controversia, ni una sola, vamos a decir, comentario de regreso en este circo de hate. No, ni uno solo, ¿sí? Me han compartido algunos videos, por ejemplo, en YouTube de otros pues personajes, ¿no? Que cuando ya ves el perfil del personaje, pues pobre muchacho, ¿no? La verdad, pobre muchacho. Inventa cosas de mí, ¿no? Y que si yo no fui a España por esto, y que si yo no sé pelear, y que si le tengo miedo, y entonces que no fui a España porque le tengo miedo a él. O sea, unas cosas que... Es que no me deja de sorprender, o sea, no me deja de sorprender la mente humana y no me dejan de sorprender las cucarachas de las redes, porque son cucarachas, o sea, son como parásitos, ¿sí? Parásitos que buscan como utilizar tu fama, si es que tienes alguna, la atención que jalas, utilizarla para su beneficio, pero de una forma, pues, patética, o sea, patética, ¿no? Y todo es a distancia. O sea, fíjense que es la gran ventaja de las redes sociales en ese sentido. Tú puedes machacar a alguien, lo puedes insultar, puedes inventarle lo que sea. Y hasta hoy no hay realmente, o sea, de forma internacional, por ejemplo, si alguien te difama, te inventa cosas y está en otro país, no hay ninguna ley, en México al menos, que pueda protegerte en ese sentido. O sea, que obligue a la persona a comprobar lo que dice y a enfrentar y a responsabilizarse de lo que dice. No existe. Entonces, una persona en otro país puede inventarte lo que quiera, lo que quiera. Esa libertad de expresión en realidad no es libertad de expresión, es libertad de agresión, ¿sí? Pero como yo les decía, pues es muy conveniente porque no te responsabilizas en absoluto y no pagas las consecuencias de lo que dices. En realidad no las pagas. O sea, si tú a una persona cara a cara le inventas cosas, le insultas, le dices todo lo que le dices en las redes a distancia, te van a romper el hocico. Pero como lo haces a distancia, entonces pues es muy conveniente, ¿sí? No hay manera de que pagues las consecuencias. En México, pues también es difícil, porque si alguien te empieza a calumniar o a difamar, puedes establecer o iniciar un proceso legal, pero la persona que lo está haciendo debe dar la cara, o sea, se debe identificar. Pero una cuenta falsa, por ejemplo, y un avatar, alguien que sale una cara falsa o ni cara sale, y es una cuenta, quién sabe quién la abrió, puede estar aventando mil cosas y tú puedes reportar esa cuenta, la pueden llegar a bajar, pero esta persona, si quiere seguir, abre otra cuenta y sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque es una enfermedad mental, o sea, básicamente. Yo veo todos estos pobres personajes, pues no tienen vida, viven en una frustración terrible, están muy acomplejados. Yo he visto eso, es un síndrome, vamos a decir, de inferioridad, ¿sí? Que se proyecta, o sea, es un síndrome de inferioridad presencial que se proyecta y ellas tratan de proyectarlo como una superioridad virtual. O sea, mientras más tú proyectes superioridad virtual, más acomplejado estás en la realidad. Es como esta persona que en Facebook pone siempre en sus historias y en su muro y etcétera, ¿no? Pone que, tengo abundancia, dinero, amor, y siempre se saca selfies, ¿no? Con la cara y con tomas maravillosas. Y eso es justamente una proyección del opuesto. O sea, estás tratando de demostrar todo lo que no eres en realidad en tu vida real, o sea, en tu vida presencial, orgánica, ¿sí? Entonces tienes una necesidad obsesiva por proyectar una imagen que no puedes lograr
en la realidad. Y entonces las redes sociales y la virtualidad te permiten formar personajes e identidades acorde a tus anhelos y sueños, ¿sí? Una persona que auténticamente está plena, que no tiene esos complejos, etcétera, créanmelo, no tiene la necesidad de estar proyectando y llamar la atención con todo un maquillaje y una máscara y un escenario, ¿sí? En las redes, ¿sí? Se presenta tal y como es, ¿no? Pero eso cada vez lo vemos menos. Todos hemos, en las redes sociales, en algún momento de nuestra vida, yo creo que todos nos hemos puesto máscaras. Yo también, una de las, vamos a decir, motivos por los que fui saliéndome definitivamente de todas las redes sociales es porque me di cuenta que si empiezas a desarrollar una especie de narcisismo, de egolatría, y si empiezas a tener un síndrome de impostor, o sea, empiezas a ponerte máscaras y empiezas a proyectar algo que en realidad no eres. Y yo me di cuenta de eso, ¿sí? En mí. Y dije, qué falsedad, ¿sí? Y lógicamente en el mundo de la falsedad, de las ilusiones, porque ese es un mundo ilusorio, pues te metes en ese ambiente, te metes en el ambiente de las ilusiones, del ilusionista, de la falsedad, de los engaños, de las apariencias, ¿sí? Te metes en el mundo de las apariencias. Y el mundo de las apariencias virtuales yo siento que es por mucho más tóxico que el mundo de las apariencias no virtuales, porque también en el mundo presencial orgánico también están las apariencias, o sea, también tratamos de aparentar. Todos tratamos de aparentar algo, son escudos que nosotros ponemos, máscaras, personajes que incluso adquirimos para enfrentar el mundo, ¿sí? Por muchas razones, todos, no hay nadie. Si alguien te dice, yo no genero personajes de interacción en mis relaciones, te está mintiendo. Todos generamos personajes, ¿sí? Aquí el problema no es el generar un personaje o ponerse una máscara determinada. El punto es que si uno genera un cierto personaje para interactuar con otras personas y ese personaje resulta ser parte de la configuración de nuestra identidad y podemos tener relaciones incluso con el personaje intermediario, relaciones sanas, positivas, propositivas, el personaje no resulta como tal, esa identidad o esa parte de la configuración de la identidad no resulta dañino para nadie. El problema es cuando ese personaje que nosotros nos ponemos esa máscara o semimáscara, esa identidad, esa configuración que nosotros ponemos para interactuar, toma el control de nosotros mismos y de nuestras relaciones y de nuestro mundo. Y entonces ahí ya hablamos de un trastorno narcisista, justamente. Cuando ese personaje toma el control de la identidad y como Narciso, se enamora de sí mismo y todo lo que está afuera, a final de cuentas, solo resulta ser proyecciones de uno mismo. O sea, el narciso, todo lo que interactúa hacia afuera, lo relaciona y debe de estar acorde y concordancia y debe de enaltecer, ¿sí?, ese ser excepcional, increíble, fantástico, maravilloso, que además debería ser el único que existe en el universo, ¿no? Entonces, ese ya es un trastorno narcisista, ¿sí? Ese es el problema. Y el tema con las redes sociales y la virtualidad es que impulsan, proyectan y le dan combustible de una forma impresionante al trastorno narcisista, definitivamente, porque las personas que todo el tiempo están compartiendo contenido y cada vez empiezan a tener menos relaciones sinceras y honestas de forma presencial, porque eso es lo que empieza a suceder, todo el tiempo están interactuando con una cámara. Es como si yo, por ejemplo, aquí estoy hablándole a la cámara, ¿ok? Yo estoy hablándole a la cámara, no estoy hablando
con otra persona y le estoy teniendo una relación visual, verbal, veo cómo asiente la persona, un feedback, o sea, no hay nada, simplemente yo estoy en un monólogo constante. Cuando tú estás constantemente en un monólogo frente a un lente, ¿sí?, lo único que existe en esa realidad eres tú, tu monólogo y un aparato. No hay interacción con nadie. ¿Qué empieza a suceder? La mente es tan maravillosa que se empieza a configurar en una modalidad de monólogo, ¿sí?, donde empieza a darle más importancia al monólogo propio, a la identidad, a la imagen que uno está generando, porque el mundo afuera, y no nomás el mundo, más bien los demás desaparecen. Y si llegan a aparecer, los demás se convierten en una mera proyección de mi propia identidad. Cuando ese otro que aparece en el escenario, no va acorde a los deseos últimos y máximos de mi identidad, entonces lo vemos como un enemigo, ¿sí?, pues máximo, y no nada más eso, empezamos a generar una enorme aversión y negatividad contra esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está destruyendo toda esa escultura que yo he construido de mí mismo. ¿Sí? Y ese es parte del trastorno narcisista. Y te puedes llegar a poner violento, muy violento, o te puedes poner muy tóxico. Y todos hemos sufrido de eso en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? En algún momento de nuestra vida. El punto es darnos cuenta de eso y no caer en esas trampas. ¿Sí? Entonces, el que no se iba a alargar, pero es que aquí ya me está haciendo caras de... Pero es que a mí me parece un tema muy interesante, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto social, desde el aspecto virtual, me parece sumamente interesante todo este tema, ¿no? Y yo siempre he querido y quiero profundizar y escudriñar más, y estaría padrísimo que dentro de cuando doy terapia, apareciera una persona y que dijera, yo soy un troll de internet y vengo a terapia, ¿sí?, porque me está haciendo daño aventar tanto hate y generar cuentas falsas para ser alguien en la vida. Sería fantástico escudriñar la mente de una persona así para darme cuenta y estudiar cómo está configurada esa personalidad y qué tipo de trastorno es, porque los troles yo considero en el mundo virtual, todos aquellos que tiran hate a distancia y que hacen todo un mundo virtual porque no aguantan su realidad inmediata, definitivamente deberían ser catalogados ya dentro de la psicología moderna y la psiquiatría moderna. Es una combinación, sí, de narcisismo, de complejos, de otros elementos, sí, pero creo que el perfil en sí del troll virtual es muy especial, muy específico, y ojalá la psicología moderna y la psiquiatría tipifique esta personalidad para poder empezar a tratar a estas personas, porque están enfermas, es la realidad. Pero mientras no se tipifique y también por otro lado no se logre llegar al corazón de estas personas, al corazón de sus complejos, la persona va a seguir en el engaño de que trolear y hacer todo lo que hace le da sentido en su vida, cuando cada vez se vacía más. O sea, estas personas que avientan mierda, que entran en todo este circo mediático y viven para eso, tienen unas depresiones y una soledad. Sufren muchísimo, ¿sí?, pero están dispuestos y dispuestas a seguir sufriendo con tal de sentir el rush y la emoción, aunque es una emoción trastornada, de estar escribiendo y generando cuentas y retando, y sí, prefieren hacerlo. Entonces, para poderlos ayudar, primero se tiene que tipificar, ¿sí? Yo creo que sí se tiene que tipificar de una forma psicológica, psiquiátrica, neurológica incluso, y de ahí partir hacia una metodología para poder ayudar a estas personas, ¿sí? En fin, les dejo esa reflexión que iba a ser cortita, en pocas palabras, cero tolerancia a estas personas, porque mientras no las podamos ayudar, no vamos a dejar
Como yo les decía antes, pues dejábamos que contestaran y hablaran, e incluso yo les llegaba a responder o se les llegaba a responder. Ahora no tiene ningún caso porque responderles no es ayudarles. Nada más yo siento que distraen, ensucian la energía, incluso una energía virtual, y distraen y afectan a los que realmente están interesados en el contenido e incluso interesados para criticar, pero criticar propositivamente, constructivamente, o incluso tal vez un poco más ácido, una crítica más ácida, pero con fundamentos técnicos, con un verdadero interés por compartir el conocimiento y mejorar pues la sabiduría comunitaria de, en este caso, pues artes marciales, defensa personal, protección personal, ¿sí? Que tengan un excelente miércoles. Hoy voy a dar clase de 7 a 8 y de 8 a 9 Aikido. De 7 a 8 vamos a ver puro Jiu-Jitsu contra armas. Hasta luego.